Y con este... Y bueno, y redondeamos de esta manera. En este momento hablemos de otro tipo de orgasmo que quizá alguno lo puede haber tenido con las elecciones ayer. ¿Para un lado o para otro? La antítesis, creo yo. Para Nos vamos, damos vuelta a la página. Sí, recibimos a Nelson Fernández. Bienvenido. ¿Cómo estás, Nelson? Sí, está bravo. Estás bravo después de remontar esto. Está bravo, ¿no? Qué tremendo. Los pizarrones de casina, aquellos de que se anotaba y se decía, ¿no? Impresionante. Qué disparate. Bueno, Nelson, un nuevo presidente en Brasil. Bueno, pues es que yo ayer recibía un mensaje de WhatsApp de un amigo que recordándome, viste esas cosas que uno dice y después alguien te las anota, ¿no? Dice, en febrero, ¿te acordás que coincidió en un avión con Bolsonaro y después me contó lo que había hablado? Yo dije, no, pero ese no puede ganar. O sea, la verdad, ¿no? Uno dice, Con enero. Trump era lo mismo. Pero claro, pero si uno lo trae más para acá, uno dice, hasta hace algún tiempo a uno le parecía que iba a aparecer algún otro candidato. Primero, vamos a hablar de cuál es el impacto que puede tener Uruguay, pero para ubicar a la gente, porque uno dice, bueno, se habla con etiquetas. ¿Qué es Bolsonaro? Bueno, fue un capitán del ejército, o sea, no tuvo una gran carrera militar, fue capitán del ejército, se dedicó a la política y fue diputado durante 7 legislaturas, o sea, hace casi 3 décadas que es diputado, pero un diputado desconocido y no alguien que se caracterizara por ideas. Cuando uno dice a veces derecha o izquierda, uno puede decir, bueno, a ver, un ideólogo. No. Claro. Es más que un reflexivo, alguien impulsivo, que hace comentarios despectivos, discriminador por color de piel, por tema sexual, por indígena, o sea... Yo la primera vez que escuché hablar de él fue cuando se votó el juicio político a Dilma Rousseff, que llamó la atención de que el voto fuera con un mensaje a un general de la dictadura, ¿no? Porque es decir, lo que se estaba jugando era un juicio político de hechos de esa naturaleza. Es decir, evidentemente es un provocador, ¿no? Cuando se habla del tema de derecha, dictadura, bueno, es alguien que sintoniza, que manifestó su acuerdo, su simpatía con la dictadura de Brasil, que fue la dictadura más larga de América Latina. Uno puede decir, bueno, eso fue en el pasado, pero para ahora... Y bueno, en los últimos tiempos hay una colección de frases, ¿no? que ha dicho, de expresiones, que son despectivas, agresivas, insultantes. O sea, eso llevaba a que es un caso de un dirigente político que genera incertidumbre, para lo cual uno le hacía difícil imaginar que en un país como Brasil pudiera llegar a definir la presidencia. Pero lo hizo, ¿no? O sea, ahí podíamos entrar en otro terreno. Yo digo, a mí no me gusta mucho cuando se sale a interpretar el voto de la gente, porque uno dice, claro, cada persona vota por algo. Lo que sí es cierto es que Brasil, en los últimos tiempos, ha habido un periodo donde hay una gran desconformidad de la gente, pero hay que recordar que el PT no está gobernando ahora, el PT del Partido de los Trabajadores no estaba gobernando ahora, ¿no? No es cuando dice alguien quiere un cambio. Sí. Claro, pero lo que hay es una situación económica, una recesión larga, profunda, después de que el país se entusiasmara con haber podido tener cierto desarrollo económico, que no lo tuvo, y que viene con una situación económica muy difícil últimamente, con un aumento de delito, de inseguridad también fuerte, y con el impacto de la corrupción. O sea, claro, había factores... Y con la caída de algunas piezas muy importantes. Claro, había factores, viste, que uno dice... Yo por eso digo, entrar a explicar el motivo del voto de la gente es muy difícil. Digo, ¿qué es lo que votó? Porque cada uno seguramente vota por cuestiones distintas. Nelson, pero estamos hablando de una punta a la otra. O sea, puedo estar enojado con el PT, pero había un montón de partidos en el medio que podía haber votado. Y te fuiste al contrario. Bueno, por eso te digo, cuando este amigo en febrero me dijo, Bolsonaro, no, acá la balanza se va a inclinar hacia alguien que se genere como una bandera de cordura ante una situación muy difícil, porque lo que hay que ver es que no solo económicamente, políticamente es difícil en Brasil, socialmente es muy difícil. O sea, uno no ha escuchado hablar nada de políticas sociales para unas situaciones de pobreza que son generadoras de violencia tremendas en el país y que no están en el debate. O sea, no ha habido debate de ideas en Brasil. Ha habido cruce de acusaciones, de críticas. Así, ¿por qué pasó eso? Bueno, yo creo que ahí uno precisaría mucho más elementos de encuestas, de ver cuál fue la explicación. Lo que sí uno dice es, esto se da en un fenómeno de una sensación de la gente desconforme, caliente, molesta, ¿no? Que uno lo está viendo en varios países y que sí es preocupante, más allá del tema Bolsonaro o no, que la gente empiece a perder valor de la democracia. Yo no recuerdo si lo hablamos acá una, pero digo, están por salir datos. No sé si ¿es contra la democracia o contra los políticos? Es contra los políticos, pero también contra la democracia. Claro, Uruguay es el país que siempre tuvo la mejor valoración de la democracia.
Están por salir datos ahora, yo digo, pensé que iban a salir este mes, seguramente serán en noviembre, que es una encuesta que se hace en todos los países, lo que se llama Latino Barómetro. Eso muestra determinados valores de la sociedad hacia las instituciones. Pero Uruguay, donde siempre ranqueó bien, o sea, donde siempre estuvo primero, es en el valor de la democracia. O sea, cuando le preguntan a la gente, ¿para usted es importante la democracia? Claro. Bueno, eso en este dato cae bastante, de vuelta cae. O sea, ya había caído a niveles que uno decía en Uruguay no conocía y ahora vuelve a caer. Donde hay gente que dice, quiero soluciones y no me importa si es un gobierno democrático. O sea, claro, esa es la esencia de la preocupación cuando la gente empieza a perder confianza en las instituciones, empieza a perder confianza en la democracia, en los políticos. O sea, y en eso emerge alguien que dice, que promete combatir el delito, combatir el narcotráfico y combatir la corrupción. Bueno, con eso alcanza para que la gente después viva bien. O sea, la gente va a querer otro tipo de cosas. Pero digo, pero el perfil es ese. Lo otro es conocer el partido. ¿Cuál es el partido con el cual...? Bueno, es un partido que era la nada de la nada. O sea, es un partido que en las últimas elecciones no llegaba al 1%. O sea, era un partido marginal. Claro, tal cual. Al cual Bolsonaro se afilió en enero. O sea, Bolsonaro fue cambiando de partido. Por eso digo, cuando a veces se habla y se califica de repente por derecha e izquierda, es lógico que encuadra en las cuestiones de derecha, es claro que manifiesta valores que son antidemocráticos, pero no es un tipo de ideas, es un hombre de impulso y de reacción. Y es muy importante lo que sucedió ayer en Brasil, donde el presidente de la justicia, del órgano máximo de justicia, sale a reclamar que ahora se debe respetar la Constitución. Yo no recuerdo muchos antecedentes así como un llamado a la atención. Que hay habla de un solo país, que no es el norte contra el sur, ni nada de eso. O sea, habló de unidad también, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que esas figuras que uno podía ver desde una banca de diputados, donde era en forma aislada, ahora pasa a ser el presidente del país más importante de la región, el presidente de un país como Brasil, que tiene gran influencia en el continente y que viene con tantos problemas acumulados. Y que además es presidente, no es emperador, o sea, no puede hacer lo que quiere, en los hechos. Va a tener que negociar ahora, no tiene mayoría. Claro. Eso, mira, yo miraba... Y ahí cuando negociás, ahí ya tenés que ceder en muchas cosas. Tus posiciones van cambiando. Bueno, pero a ver, estratégicamente le sirvió entonces. Yo creo que sus asesores armaron una buena estrategia para lograr el gobierno. ¿Viste que ahí no sabes Me da la impresión que lo mismo pasó con Trump. Todos nos agarramos y ya ganó Trump a la perinola. Y después no fue tan impulsivo como en la previa, ¿no? Bueno, porque después... digo, es lo mismo que con... Igual en sus dichos sigue siéndolo. Claro, es la comunicación es muy... Claro, pero también con Obama de repente después pasaron cosas que uno no pensaba que iba a pasar en un gobierno. O sea, la persona que llega al gobierno después entra en los mecanismos, los resortes de que hay. En este caso, Bolsonaro, yo miraba viendo el Parlamento. Yo no recuerdo otro país que tenga un Parlamento con tantos partidos representados. Por ahí ahora se entran a desaparecer algunos, se forman alianzas. Pero él tiene que lograr acuerdos para poder votar leyes, por lo menos con 10 partidos políticos. Claro. Con 10 partidos políticos. O sea, imagínense en lo que es cuando hay un partido gobernando con un socio, las complicaciones que tiene, imagínense en esa circunstancia. Para alguien que no es muy afín a la negociación, porque en realidad los cargos que ha tenido han sido desde diputado. Bueno, le irían a pedir el voto a él, o sea, no era alguien que tenía que generar. Bueno, eso empieza a amortiguar los focos de preocupación que hay. Claro, aquella alerta que había. Pero igual es un presidente que genera incertidumbre, ¿no? Uno cuando dice acá, bueno, fue que quisieron los empresarios. Bueno, yo creo que el empresario, cuando se habla del empresariado, de los grandes grupos, seguramente hubiesen querido un candidato más cauto, más corrido al centro político, que pudiera negociar mejor. Porque Brasil tiene muchas tareas pendientes para mejorar. Yo le decía, no se ha hablado nada de políticas sociales. Y uno dice, bueno, pero la gente dice políticas sociales. No, Brasil tiene grandes franjas de gente que vive en situación de miseria. Se habla del respeto hacia la propiedad privada, se habla del tema de las jubilaciones, de resolver el tema de jubilaciones merecidas. El tema de jubilaciones es un tema pendiente que lo van a tener que asumir. Claro. O sea que va a tomar varias medidas. El asunto es, ¿qué puede pasar? Uno podría decir ahí, bueno, hay una cuestión política, hay una cuestión de valores, entonces ahí la gente empieza a posicionarse, ¿no? Uno veía ayer gente manifestándose muy triste, otros muy alegres a nivel de distintos países, ¿no? Otros con expectativa. El asunto es que uno cuando mira la relación con Brasil, Uruguay tampoco es que cuando Brasil estuviera gobernado por
políticos que podían tener cierta afinidad con Dilma Uruguay. o con Lula. No hubo grandes avances. Una pregunta, llevándolo al terreno de verano, ¿no? Asume el 1 de febrero en plena rebelión. Va a haber menos... El 1 de el 1 enero. de enero, perdón, en plena rebelión. Sí, claro. Va a afectarnos a nosotros a nivel de turismo, siendo un poco egoístas, hablando de lo que va a ser el turismo también, el perfil del votante o el que se quiere quedar ahí o el que puede salir, ¿cómo va a ser el Acá hay que ver cómo operan a partir de hoy los mercados con tema de tipo de cambio, porque en realidad hay un factor importante que es la relación de precios, ¿no? O sea, según cómo esté la relación de precios, Uruguay está más favorable para que vengan o menos favorable, y por lo tanto a los uruguayos les conviene ir para allá. O sea, eso hay que ver qué es lo que sucede. Desde el punto de vista político, yo creo que es distinto a lo de Argentina. En Argentina, un simple cambio de gobierno, cuando terminó el gobierno de Cristina Fernández y asumió Macri, que eso fue en diciembre del 2015, inmediatamente esa temporada fue buenísima para Uruguay. Porque en el ánimo del porteño, antiperonista, que no podía comprar dólares, que tenía dificultades para salir, en la medida que le abren la puerta, se escapa y viene Punta del Este. O sea, en el caso de Brasil es distinto. Y Uruguay ha tenido un buen volumen Igual los brasileños que vienen acá en plena temporada son los que tienen un alto nivel adquisitivo y no sé si les importa tanto mucho. Sí, pero yo creo que es alto nivel adquisitivo para nosotros. O sea, nosotros los vemos como ricos, pero allá no son del todo... tan ricos, ¿no? O sea... Han venido dueños de bancos de... Sí, no, han venido, sí. Digo, y siempre vienen, y de otros países también. Pero digo, yo digo más lo que te hace volumen, ¿no? Claro. Viene un turista que uno dice viene a gastar. Ajá. Uno lo ve en el casino, por ejemplo, pero no son de la alta sociedad, son de ingresos altos. Claro. ¿No? Nelson, te quería preguntar sobre el tema de nuestro país, el tema de que el canciller nuestro ya haya hecho algunas declaraciones antes de haber sido elegido Bolsonaro y ahora que se van a reunir los ministros para dar una declaración. Esa demora, esos tiempos, porque, digo, no deja de ser un presidente elegido democráticamente, que después coincidas o no con su accionar es otra cosa, pero me parece que como... Mira, yo ahí... Lo veía, o sea, hay una cuestión que en las relaciones internacionales el tema no es de amigos, ¿no? Manuela decía, siendo un poco egoísta, en realidad el país piensa en lo suyo y en el fondo lo que estás pensando es en la suerte de la gente, ¿no? Entonces decís, las relaciones no se pueden manejar como una cuestión de amigos, o sea, yo entiendo que de repente algunos... Éramos muy amigos de los Kirchner, tuvimos problemas con los Fuentes, tuvimos problemas con de todo tipo, digo. Y el gobierno Mujica hizo una gran apuesta a Brasil. Y uno cuando la veía parecía razonable, porque Brasil no era que lo vieran desde acá, que acá se engañaron y se comieron la pastilla. No, en el mundo se veía que Brasil podía emerger como una potencia. Claro, después cuando se vio eso no tenía sustento. Ahora, la lógica de Mujica, más teniendo en cuenta que tenía afinidad política, era vamos al estribo de ellos, porque nos van a mejorar. Bueno, no pasó. Puede haber habido alguna cuestión ahí en el tema energético puntual, pero no te cambió mucho. O sea, porque Brasil tiene esas cosas que funcionan independiente a veces del partido. Ahora, acá lo que hay que identificar es aquella cuestión de educación, de diplomacia, con las cuestiones de conveniencia. Uno dice, bueno, Uruguay, ganó, te guste o no te guste, los países le dan la bienvenida al nuevo presidente y le desean suerte. Porque para Uruguay la lógica es que a Brasil le vaya bien. O sea, aunque le haya ido mal a Brasil, Uruguay ha tenido crecimiento. Pero si a Brasil le va bien o muy bien, a nosotros nos va a pegar. Pero, perdón, desde la ignorancia, asociarse o ser diplomático con ese tipo de comunicación tan radical, porque cuando uno no felicita o le da la bienvenida, te estás también de alguna forma asociando... Pero fue elegido democráticamente. Claro, pero es muy difícil, porque una cosa es la política y otra cosa es la comunicación y los mensajes que se están dando de homofobia, de... Claro, ahí lo que creo que el asunto es cuál es el tono del mensaje. Claro. Porque hay algunos que lo hacen como festejando. Claro. Yo creo que en realidad eso no es bueno ni siquiera cuando vos tenés afinidad. Porque, entiendo. Vamos a ver una cosa. ¿Cuáles son los dos principales socios comerciales de Uruguay? Y hago una pausa para decir qué es socio comercial, porque hay mucha gente que... Bueno, cuando hablamos de socios comerciales, ¿a dónde se le venden los productos? ¿A quién se le vende más productos? Bueno, Uruguay, si lo ven el tema de servicios, o sea, que es turismo y todos los servicios asociados, es Argentina el principal. Si uno lo ve de bienes, o sea, de cuestiones materiales, productos, el principal es China. Es China, claro. Bueno, China es una dictadura criminal sangrienta de décadas, o sea, y nunca se nos ocurre decir estos dictadores, estos sinvergüenza, estos sátrapas. No, todo el mundo con China, no.
Claro. ¿Por qué? Y porque es tu principal socio. Claro. Quiere decir que vos avalás lo que hace China, porque digo, lo de China, o sea, no estamos hablando de esos casos donde, bueno, está la duda porque si es democracia, no, por definición es dictadura. Bueno, y sin embargo, hacemos todas las reverencias. ¿Está mal? No, está bien. En el tono, es verdad lo que decís. Una vez se dice, y no deberías señalar las violaciones a los derechos humanos. Bueno, yo qué sé, no sé si el gobierno, o sea, es una cuestión, o sea, es un tema estratégico. Bueno, en Brasil hay un presidente que no te gusta, es el presidente que eligieron. Ahora, hay un poder judicial muy fuerte en Brasil, ¿no? Y hay un respeto por el poder judicial. Bueno, pero además está lo otro que te decía, están también las cuestiones institucionales acá. Claro, no es que ahora se sientan en el sillón él y dice, bueno, esto paga, esto paga. Claro. O sea, es lo de Trump. O sea, Trump sigue haciendo cosas que a uno le rechignan, ¿no? El tema despectivo, o sea, a veces sin importar el contenido, hasta las expresiones. Bueno, pero después tiene que manejarse dentro de normas. Nelson, para ir tenemos que ir cerrando. No, pero yo lo que te decía es, acá hay una cosa importante, ¿no? Uno dice, Uruguay, pues ahora se va a dar toda una polémica y después se lleva el terreno político partidario, de si saludar o no saludar. Uno dice, bueno, las normas de diplomacia llevan a que hay que saludar. Ahora, no te cambia nada de que Trump te va a mirar. O sea, Bolsonaro le importa nada que lo llamen o que no lo llamen. Hoy habló el ministro en las últimas horas, el ministro de Economía, ni nombra a Uruguay ni a Paraguay, o sea, y Argentina, o sea, habla del mundo. ¿Y eso? ¿Qué va a pasar con el Mercosur entonces en ese caso? Porque está hablando como que mirar el... Ahí hay dos cosas importantes. El Mercosur fue un proyecto que arrancó muy bien desde 1991, pero en 1999, a raíz de dos fenómenos económicos, que no vamos a detenernos ahora, se quedó todo sin proyecto y quedó a la deriva. Lo cual no quiere decir que no se esté aplicando. Porque, ¿qué es el Mercosur? Para que la gente entienda. Es un acuerdo que es ley en cada país. O sea, no es un acuerdo de palabra ni una expresión de buen ánimo como hubo durante muchas décadas en América Latina. Es un tratado que es ley en cada país. ¿Qué dice eso? Que los países, lo que se exportan, no se le puede poner impuestos cuando entra. O sea, Uruguay exporta a Argentina, no puede tener impuestos, a Brasil tampoco. Y a su vez, el Mercosur implica que los productos que vienen de afuera, de Europa, Estados Unidos, de China, cuando entran a cualquier país del Mercosur, tienen que tener el mismo tratamiento, para decirte, tienen que tener el mismo nivel de impositivo. Eso se ha cumplido y se ha violado solapadamente. En el gobierno de Argentina, de Kirchner, no dejaba entrar productos, lo cual no se podía por el Mercosur. En Brasil lo respetó, legalmente sí, pero cada tanto aparece algún gobernador que frenaba los camiones, ¿no? Entonces, si vos tenés mercadería que es perecedera, es casi lo mismo que te pongan barreras. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, la ley sigue estando, o sea, para derogarla tienen que tener mayoría, o sea, no es que digan, el Mercosur no existe. Ahora, el ministro de Economía tiene una idea de abrir al mundo. Si Brasil lograra eso, bueno, eso tiene una implicancia para Uruguay. Depende acá cómo se mire. Si uno mira cómo lo ve Tabaré Vázquez, Nino Bobastori y Blancos Colorados y Partido Independiente, esa estrategia es buena. Porque es lo que ha estado buscando el gobierno de acuerdo con eso. Ahora, dentro del partido de gobierno, dentro del oficialismo, la mayoría está en contra y ha votado, el primer Frente Amplio ha votado los principios... Lo que demoramos para aprobar el tratado como en Chile. Claro, pero se aprobó como una excepción diciendo, esto no va más. Entonces, es decir, en Uruguay tampoco hay una posición unánime de los partidos de abrirse o no abrirse. Si Brasil lo hiciera y eso le permite generar confianza en los mercados, inversiones, de vuelta, si hay inversiones en Brasil, si a Brasil le va bien y a Uruguay le va a impactar positivamente. El tema es que esto, uno cuando ve, dice, el ministro de Economía de Bolsonaro aparece como un hombre liberal. Pero Bolsonaro es liberal y Bolsonaro no ha mostrado una afiliación a ideas liberales, porque no se expresa de ideas. O sea, y en realidad es un militar muy pegado a su vice, es un general. O sea, a los militares. Y los militares de Brasil no tienen una concepción liberal, tienen esa concepción más de Estado fuerte, de servicios estratégicos. O sea, aquello que dice, van a vender todas las empresas públicas y con eso pagan la deuda. Brasil no parece, todo, y Dios, no parece que lo hiciera. O sea, ahora empieza aquello de lo que quería y lo que puede hacer. Claro. ¿Cómo va a impactar en Uruguay? Yo lo que veo es que hay una incertidumbre real, que no quiere decir que haya temor, preocupación, pero a nivel de los empresarios y los foros que se están haciendo a veces reservados, que dicen, che, ¿cómo ven esto? Y nadie se anima a hacer un pronóstico. O sea, ahora, ¿puede empeorar? Y yo creo que para Uruguay no puede haber nada de Brasil que le pueda generar algo que diga que le pegue duro, porque no imagina medidas como de repente hubo en Argentina de los turistas no pueden salir, cosas de eso, ¿no? Claro. Digo,
¿hasta dónde te puede pegar positivamente? Y tendría que irles bien. ¿Es fácil que les vaya bien? No es fácil que les vaya bien. Pero la verdad que ojalá que les vaya bien, ¿no? Nelson, hablabas del tono, ¿no? De si apoyar o no, o mandar un mensaje desde la diplomacia, pero el tono a veces es lo que... en las últimas horas hubo bastante repercusiones en base a tweets, porque también está eso. Una cosa es llamar, saludar desde Cancillería y otra cosa es manifestarse lo que hablamos de la comunicación y lo que eso genera. Que hay que aclarar que los tweets son declaraciones, porque no tienen otro nivel. A veces cuando dice, bueno, lo dijo en tweet. No, si lo dice un dirigente político, es su expresión. No importa si lo dijo ahí, ante un micrófono, es una declaración pública, ¿no? Sí, claro. Teníamos para ver, no sé si estamos a tiempo o se fue. ¿Ahí tenemos alguno? Ahí tenemos... ¿Almagro? El de Almagro, ¿no? Bueno, el de Almagro yo vi que llamó la atención y lo criticaron mucho. Yo hablé ayer con la OEA para ver, porque dice, saludamos al pueblo brasileño por jornada electoral de hoy. Felicitamos al presidente electo Jair Bolsonaro y aplaudimos su mensaje de verdad y paz. Dice, cuenta con compromiso, o sea, acá hay que recordar que por la cantidad de caracteres, transmite que cuenta con el compromiso de la Secretaría General de la OEA de trabajar en forma conjunta por democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo de región. A Almagro le pegaron muchísimo por eso, ¿no? Yo lo que pregunté es qué quería decir, que lo que generaba polémica era lo de verdad y paz. Y en realidad la decisión, que esto no es algo que hace Almagro aisladamente, tiene un equipo de gente trabajando, lo que decían es, bueno, fue un presidente electo, se le quiso saludar y se quiso rescatar aquellos valores que nos interesa que afirme. O sea, algunos lo ven como una alcahueteada, le dijo que es un tipo que dice la verdad. No, lo que dice es que en su mensaje él habló de verdad y paz y se destacó eso. Y se le pone el compromiso de trabajar por democracia, por derechos humanos, por seguridad y por desarrollo. O sea, el mensaje fue pensado para ser equilibrado. Y se vio como que era una alcahueteada. O sea, le pegaron, yo lo veía acá en Uruguay en redes, le pegaron mucho criticando por eso. Fue una ¿Vamos a otro? Macri, ¿no? El presidente de los argentinos. Bueno, dice, felicitaciones a Jair Bolsonaro por el triunfo de Brasil. Deseo que trabajemos pronto juntos por la relación entre nuestros países y el bienestar de argentinos y brasileros. Eso lo dice el presidente de Argentina, que tiene una cuenta de red social. El presidente de Uruguay, recordamos que no tiene. No la tiene. Tiene la presidencia de la República, podía haber puesto. Bueno, es un mensaje de bienvenida y también, digo, no aparece como que le esté festejando, lo cual es correcto, los presidentes. Bueno, este es el presidente de Colombia nuevo, que es un hombre que viene de la derecha. Felicitaciones a Bolsonaro, nuevo presidente de Brasil, elegido democráticamente. Nuestro deseo para que esta nueva etapa del país vecino sea de bienestar y unión. Esperamos continuar nuestra relación de hermandad para fortalecer vínculos políticos, comerciales y culturales. Llama la atención esa cuestión, ese destaque siempre de elegido democráticamente, sí, los presidentes. Pero creo que está asociado, refuerza la idea de que a Bolsonaro se le ve como alguien que no tiene comisiones democráticas, ¿no? Claro. Ese es el presidente de Colombia, está el presidente de Chile. En Chile, sí, acá se notó más en Chile. Más cercanía, ¿no? Más cuestión de cercanía y algunos legisladores casi como festejando, ¿no? Decía, felicito al pueblo brasileño por una limpia y democrática elección, felicito a Bolsonaro por su gran triunfo electoral, lo invito a visitar Chile, o sea, da un paso más, ¿no? Claro. Y estoy seguro que trabajaremos con voluntad, fuerza y visión de futuro en favor del bienestar de nuestros pueblos y la integración. O sea, acá manifiesta una afinidad mayor y uno lo ve en los partidos políticos que respaldan a Piñera que fueron así, ¿no? Bueno, no sé si hay otros, pero... hay un montón más que son, pero en realidad... Y hay muchos locales, ¿no? Y en los locales yo creo que se llevó a esa cuestión de la caricatura derecha versus izquierda, ¿no? Sí. Digo que cuando se habla de valoración de la democracia, ahí no es algo menor. Y yo, viste, reitero eso, digo, habrá que ver cuando salgan estos datos de Latinobarómetro, pero creo que es un tema en lo cual tienen que trabajar todos los partidos. Porque en el fondo, y también va a incidir la campaña electoral, una campaña limpia, una campaña de ideas, ayuda a fortalecer la democracia. En momentos en que los uruguayos están viendo, no los uruguayos todos, pero sí una parte importante, como nunca hubo, o nunca hubo desde que está esta medición, que hay desconfianza en la democracia, es importante el mensaje que transmiten. Claro, pero te hablan de violencia, de repente violencia en el deporte, pero hay violencia en la sociedad, todo en lo que tiene que ver con... Haces una opinión de algo que no te parece bien del gobierno y se supone que sos fascista, sos contrario, o si haces una... o si no, todo lo contrario, o sea, como que estás de un lado o estás contra mí. O la gente se calienta con la policía, con un juez, un fiscal, y lo traduce a todo el sistema, ¿no? Y en realidad son personas. Yo creo que generó mucha indignación en el caso de la fiscal esta que pide 3 años de prisión
para la chica que apuñaló a una empleada de un balneario de la costa, de una estación de servicio, ¿no? Es decir, ¿por qué pidió 3 años y por qué pidió 5? Bueno, evidentemente ahí hay un problema, pero también el problema está en qué pasa con esa adolescente que cometió un crimen grave cuando va al INISA. Hay proyectos de rehabilitación, de reforma, porque uno cuando dice la cantidad de años, no es solo para el castigo de la falta de libertad, sino también para ver cómo vuelve la sociedad. Claro. Bueno, entonces, hay varios de esos temas que se eluden. Pero después la gente lo traduce en, esto no funciona, esto no anda. Claro, pero los políticos tampoco dan esa imagen de unidad o de no violencia que esperan de la población, me parece. Mira, yo te digo, sobre eso, una cosa finita, sé que estamos pasados, ¿no? Pero no hay que trasladar los fenómenos de un país al otro. Muchos yo lo veo ahora que, bueno, en Brasil, mirá lo que pasó, entonces después pasa acá, que no sé qué, que los corruptos, que... No, acá hay dos cosas que son distintas, ¿no? Yo lo leí en un libro excelente, se llama La corrupción. Hay que distinguir casos de corrupción con estado de corrupción. En Uruguay ha habido casos de corrupción, como ha habido siempre. No justifico que como ha habido siempre debe haber, pero siempre hay casos. El tema es cómo se responde a esos casos de corrupción. Pero no hay un estado de corrupción. En Brasil hubo un estado de corrupción y hubo una red de corrupción dirigida, o sea, centralmente. O sea, yo ayer volví a leer un libro sobre Lula, que no arrancó en el gobierno de Dilma. O sea, es increíble lo que se generó. Con lo cual mucha gente se puede haber sentido estafada y lo traslada a todo el sistema. Ahora, eso pasó en Brasil, no quiere decir que pase siempre. Y que comprometió a otros países también, que tuvieron que renunciar a otros presidentes. Pero digo, pero la situación de Uruguay no es que diga, pero acá porque no se investiga, ahora van a aparecer. No. Acá somos pocos, nos conocemos y ha habido foco de corrupción. Hay corrupción a veces que se destapa, otras que no, pero no es lo mismo lo que sucedió. Sin embargo, la gente empieza a trasladar. Y eso es importante de cómo se trata a nivel de los dirigentes. Los dirigentes uruguayos, la gran mayoría, salvo excepciones, que son los que caen son gente que trabaja para el país, lo hará con unas ideas, con otras, trabajará bien, trabajará mal. Bueno, otros criticamos, pero no nos metemos, ¿no? O sea, pero uno lo que ve es de figuras que siguen viviendo donde viven, podrían estar haciendo plata en otro lado y tienen vocación de servicio. Entonces, criticar a los políticos es algo que después pasan estas cosas, ¿no? Que se empieza a discutir cómo perdió valor la democracia. Nelson, muchísimas gracias, No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, muy bien, habrá que esperar. Entonces, nos vamos a una pausa, enseguida volvemos.